Bienvenidos con todos. Mi nombre es Juan Diego Carreño y mi compañero Juan Francisco Castillo Estrella. Vamos a exponer el patrón de diseño Iterator. Entonces vamos a empezar con la exposición. Propósito. Iterator es un patrón de diseño de comportamiento que te permite recorrer elementos de una colección sin exponer su representación subyacente, ya sea una lista, una pila, un árbol, etc. La definición de iterator. Se define como una interfaz que declara los métodos necesarios para acceder secuencialmente a un grupo de objetos de una colección. Este patrón de diseño permite recorrer una estructura de datos sin que sea necesario conocer la estructura de la misma. También podríamos decir que esta es especialmente útil cuando trabajamos con estructuras de datos complejas, ya que nos permite recorrer elementos mediante un iterador, y el iterador pues va a ser una interfase que proporciona los métodos necesarios y para nosotros poder recorrer esos elementos de su estructura. La estructura. Tenemos como primer punto la interfaz iteradora, que es la que declara las operaciones necesarias para recorrer una colección, que ya sea extraer el siguiente elemento, recuperar la posición actual y reiniciar la iteración. Dos, tenemos a la interfaz, a los iteradores concretos. Esos son los que implementan algoritmos específicos para recorrer una colección. El objeto iterador debe controlar el progreso del recorrido por su cuenta. Esto permite a varios iteradores recorrer la misma colección con independencia entre ellos. Como tercer punto tenemos la colección, que declara uno o varios métodos para obtener iteradores compatibles con la colección. Observa que el tipo de retorno de los métodos debe declararse como la interfaz iteradora, de forma que las colecciones concretas puedan devolver varios tipos de iteradores. 4. Las colecciones concretas. Son las que devuelven instancias de una clase iteradora concreta particular cada vez que un cliente solicita una. Entonces aquí me nace una pregunta que es ¿dónde está el resto del código de la colección? Esto pues ese código va a estar siempre implícito en la misma clase. Como quinto punto tenemos al cliente, que es el que va a funcionar con colecciones e iteradoras a través de interfaces. De este modo el cliente no se acopla a clases concretas, permite utilizar varias colecciones e iteradores con el mismo código del cliente. También podemos decir que normalmente un cliente no podría crear iteradores por su cuenta. Eh, Él les vendría a obtener él podría llegar a estos mediante las colecciones, pero también se podría tocar el punto que en algunos casos el cliente podría crear uno directamente, como cuando se define un propio iterador especial. Partes del patrón. Tenemos como primero el iterador, que es el que ya habíamos dicho que es el que define interfaces para acceder y recorrer elementos. Tenemos el concrete iterator, que es el iterador concreto, que es el que implementa la interfaz iterador y es el que nos puede dar la posición actual en el recorrido del agregado. Y también tenemos el aggregate, que es el que define la interfaz para crear un objeto iterador. El concrete aggregate, que es el que implementa una interfaz de creación del iterador para devolver la instancia de concrete iterator apropiadas. A continuación tenemos el problema, el cual las colecciones son los tipos de datos más utilizados en programación. Sin embargo, una colección tan solo es un contenedor para un grupo de objetos. Entonces, la mayoría de las colecciones almacenan sus elementos en simples listas, pero algunas de ellas se basan en pilas, árboles, grafos o algún otro tipo de estructura compleja o no compleja. Esto, independientemente de cómo se estructure una colección, esta debe aportar una forma de acceder a sus elementos de modo que otro código pueda utilizar estos mismos elementos. Es decir, que debe haber una colección que otorgue una forma de recorrer cada elemento de la colección sin acceder a los mismos elementos una y otra vez, que estén repitiéndose a cada rato los elementos.
Esto puede parecer algo sencillo si se tiene una colección basada en una lista, pero en el caso de recorrer en bucle todos los elementos, nace la pregunta de cómo se recorre secuencialmente elementos de una estructura compleja de datos, como un árbol, como un grafo, etcétera. Por ejemplo, un día puede bastarte con un recorrido de profundidad de un árbol, pero al día siguiente quizá necesites un recorrido de anchura. Y a la semana siguiente se puede necesitar otra cosa o como acceso aleatorio a los elementos de un árbol, tal como se muestra en las imágenes. Entonces, añadir más y más algoritmos de recorrido a la colección nubla gradualmente la responsabilidad principal, que es el almacenamiento eficiente de la información. También puede que algunos algoritmos estén personalizados para una aplicación específica, por lo que incluirlos en alguna clase genérica de colección pueda resultar algo un poco raro, un poco extraño. Por otra parte, el código del cliente debe funcionar con varias colecciones, el cual puede no saber cómo éstas se almacenen en sus elementos. No obstante, ya que todas las colecciones proporcionan formas diferentes de acceder a sus elementos, no se tiene otra opción más que aceptar o acoplar ese código a las clases de la colección específica. Y como solución, tenemos que la idea principal del patrón iterador es extraer el comportamiento de un recorrido de una colección y colocarlo en un objeto independiente llamado iterador. Esto lo que hace es implementar un algoritmo propio, un objeto iterador que encapsule todos los detalles del recorrido, como la posición actual, como la cantidad de elementos que se quedan hasta el final. Esto deriva en que varios iteradores puedan recorrer la misma colección al mismo tiempo, independientemente ya sea de los unos o de los otros, da igual. Entonces, los iteradores aportan un método principal para extraer elementos de la colección. El cliente como tal puede continuar ejecutando este método hasta que ya no devuelva nada, lo que significa que como tal el iterador ha recorrido todos los nodos o cada punto de lo que vendría a ser un árbol, un grafo, cada elemento de lo que tiene este algoritmo. Entonces, todos los iteradores deberían implementar la misma interfaz. Esto hace que el código del cliente sea compatible con cualquier tipo de colección o cualquier algoritmo del recorrido, siempre y cuando exista un iterador adecuado, el cual, si se necesita una forma particular de recorrer una colección, pueda crear una nueva clase iteradora sin tener que cambiar la colección o el cliente. Y eso sería todo. Se les agradece por su atención y muchas gracias. Gracias a todos.